Álvaro González Richie, ministro de Finanzas de Guatemala, le agradezco este contacto en este día, viernes 4 de diciembre. ¿Cómo está? ¿Cómo está su país? Hola, muy buenos días a todos los televidentes. Estamos bien en el sentido de cómo pudiéramos estar. Guatemala, pues lógicamente ha sido de los países afectados no solo por el COVID, sino que tuvimos pues dos depresiones tropicales, Amanda, Cristóbal. Después del COVID, pues vino ETA, Iota y bueno, venía Capa también formándose. Aparentemente no va a llegar para acá, pero estamos bien. La economía va para arriba, está ya, diría, básicamente todo abierto. Las remesas que países como los nuestros, en el caso de Guatemala, 12% del PIB depende de las remesas, también están en una recuperación que hace 3 meses pensábamos que iba a caer 10%, ahora estamos viendo que van a crecer 10% en relación al año pasado. Esto es algo que incentiva mucho el consumo y diría que todos los protocolos de apertura que hemos tenido nosotros pues han funcionado bien. Guatemala es un país, diría yo, bastante resiliente a la pandemia. Lógicamente estamos con toda la comunicación necesaria para que no nos relajemos porque estamos viendo lo que sucede en otros países, pero diría que sí estamos esperando que el próximo año sea un excelente año. Y lógicamente muchas oportunidades. Estamos totalmente claros que después de la crisis vienen las oportunidades y estas oportunidades pues son las que definitivamente nosotros vamos a aprovechar como gobierno. ¿Y qué me dice de la calle? ¿Cómo está la calle el día de hoy cuando usted sabe que la gota que derramó el vaso hace algunas semanas tenía que ver con el dictamen de presupuesto? ¿Qué mensaje describe usted que fue el que escuchó directamente la cartera que usted preside de la gente? Bueno, el Ministerio de Finanzas entregó el 2 de septiembre, como manda la ley, después de un ejercicio, diría, bastante abierto de cómo se hizo el presupuesto. Este presupuesto estuvo en discusión en el Congreso desde el 2 de septiembre, pues pasó a una comisión que es la Comisión de Finanzas y Moneda en el Congreso de la República. Tuvieron más de 100 audiencias, hubo muchas citaciones a diferentes funcionarios del gobierno y definitivamente lo que creo yo que derramó el vaso fue la velocidad y la hora a la que se aprobó el presupuesto. Pues yo soy exdiputado también y uno siempre trata de buscar consensos. Aquí lo que pasó es que hubieron demasiados consensos, creo yo, porque pasó de urgencia nacional con 107 votos y creo que esto al final del día, además de ciertas comunicaciones, diría yo, erradas, que salieron a alimentar también la parte de la aprobación del presupuesto, fue, creo yo, lo que derramó el vaso. Y no fue tanto el tema, el presupuesto fue la razón, pero sí es importante entender que la gente también viene pues de un hartazgo, por así decirlo, de todo lo que nos ha pasado este año, y cuando uno lo suma a ciertas noticias que también lastimosamente no eran verdaderas, pues claramente esto pues llamó a que hubieran ciertas manifestaciones. Entonces, ministro, perdón que le interrumpa, ¿qué cosas No, fueron mal comunicadas? ¿Quién comunicó mal y qué cosas o qué falsedades se metieron en lo que sería el ánimo de la opinión pública? Ese día cabalmente comenzó con una noticia de que se había quitado una asignación que había para una cruzada por la nutrición, que fue una noticia que era falsa, porque claramente eso no se había quitado, ahí seguía, y acompañó eso después también de algunos pronunciamientos de que se vetara el presupuesto, lo cual también no se puede, porque claramente desde el momento que se aprueba en el Congreso, esto pasa a una comisión de redacción y estilo antes de que llegue a manos del presidente. Entonces, claramente el presidente no podía vetar un presupuesto que ni siquiera había salido del Congreso. Y lógicamente esas dos cosas amarradas también con alguna noticia de que pedían una renuncia del presidente, lo cual también es rompimiento al orden constitucional. Y yo creo que esas tres noticias vinieron a ser las principales que se dieron cabalmente y que fueron las que circularon ese día, y cabalmente diría yo que fue lo que encendió y derramó el vaso. También esto no podemos dejar de entender que la velocidad, cómo se aprobó el presupuesto, claramente la gente esperaba una mayor discusión en el Pleno, no se logró comunicar que estas discusiones se habían hecho durante el transcurso de varios meses en Comisión de Finanzas, y eso creo que no se dio a entender. Sencillamente se vio una velocidad, una velocidad inesperada, consensos inesperados, lo que vino cabalmente a alimentar, por así decir, la mala
percepción de lo que traía el presupuesto y los cambios que hicieron dentro del Congreso a este presupuesto. Si ese es el caso, entonces, ¿por qué retirarlo? Si ese es el caso, entonces, ¿por qué hay economistas que están diciendo que no solamente fue la forma, sino el fondo, el contenido de ese dictamen, lo que también no reflejaba la sensibilidad de la autoridad en relación con lo que usted ha descrito muy bien, lo que ha sucedido, el hartazgo, la pandemia, el colapso económico, etcétera, ministro? Bueno, se me fue a mencionar también otro tema bastante importante, que es que se comunicaba que era un presupuesto demasiado alto. Lo cual era falso, porque el presupuesto que teníamos nosotros y que tenemos vigente para este año es de 107,000 millones de quetzales y el presupuesto aprobado por el Congreso era 99,700 millones de quetzales. Entonces se hablaba de que era el presupuesto más alto de la historia, cuando claramente era un presupuesto que era más de 10 o 12% menor, el cual incluía también un capítulo de reactivación económica de casi 5,000 millones de quetzales, que es otro 5% menos. Y nuevamente eso creo que también generó cierta confusión. Y claramente nosotros también somos culpables. Esto no es ver a quién uno le echa la culpa. Sí nos faltó la comunicación. El presupuesto que se entregó a Comisión de Finanzas es un presupuesto que viene discutido con la Banca Central, con el Fondo Monetario Internacional, con las calificadoras de crédito. Hay una ruta de cómo salir y cómo regresar a los niveles de déficit fiscal que maneja Guatemala normalmente. Y entendemos nosotros, y los consejos que nos han dado las diferentes instituciones, es cabalmente este estímulo fiscal, que cuando la recaudación no es suficiente, pues tenemos nosotros que incurrir a deuda. Claro. Yo repito, yo creo que toda esta comunicación, repito, no es también culpa de nosotros. Hay que aceptar que fue culpa de nosotros también no comunicar acertadamente, y son de los temas que hemos hablado nosotros en gabinete y con el presidente, que tenemos que solucionar de inmediato. ¿Entiende usted el costo de digamos, este traspié? Es decir, las autoridades en un momento como este tendrían que mostrar que son sensibles a lo que está ocurriendo, ¿no? Eso se entiende. Pero este traspié, ¿cuál es el costo que tendrá para usted en las gestiones futuras? Porque me habla de organismos multilaterales, pero la gente quiere entender cuánto conecta la autoridad con la realidad de la gente en el día a día. Bueno, sí, lo que ofreció el presidente, y ese esfuerzo lo estamos presidiendo desde el Ministerio de Finanzas, es que lo que manda la ley es que al no aprobarse un nuevo presupuesto, lo cual es el caso de ahora, tenemos que trabajar con el presupuesto del año vigente, que es un presupuesto claramente que requiere varios cambios para llevarlo a los niveles no solo de lo que habíamos nosotros proyectado para el otro año, sino obedecer también algunas demandas de la población. Por ejemplo, reducir la deuda, bajar el funcionamiento, reducir el déficit, transparentar algunos recursos que se le entregan a los consejos de desarrollo. Aquí que son grupos, hay un consejo de desarrollo por cada departamento. Aquí en Guatemala pues son 22 departamentos que se componen de 340 municipios. Entonces, son temas que también van acompañados, y es positivo porque recordemos que cuando se hizo este presupuesto tampoco estaba ETA, solo teníamos COVID. Entonces, ahorita hay una excelente oportunidad de poder mejorar el presupuesto, mejorar la ruta, poder adecuar para lo que es la reconstrucción, que en Guatemala afectó a muchísimas familias que se quedaron sin vivienda, sin cultivos, sin comida. Entonces, repito, yo creo que del problema tenemos que sacar lo mejor. Vamos a poder entregar un buen presupuesto. Estamos ya en una estrategia de comunicación con diferentes sectores, universidades, tanques de pensamiento, personas particulares, inclusive los mismos ministros de Estado, para que nosotros en enero entreguemos un conjunto de enmiendas al presupuesto en donde podamos pues obedecer, por así decirlo, a las necesidades reales que tiene el país para el próximo año. Bueno, entonces esto tácitamente está implicando que sí faltaba hacerle algo más, perfeccionar ese presupuesto. Ministro, como usted bien dice, Centroamérica golpeada por ETA, IOTA, la pandemia, etcétera. ¿Cuál es el saldo que ya calcula en términos de pérdidas de empleo al cierre de año? Se habla de más de 1 millón de personas que van a caer en condiciones de pobreza. Guatemala no es el único país que tiene estas repercusiones severas por la pandemia, pero tengo la oportunidad de hacer ese corte de caja que usted ya estima con su país. ¿Qué nos describe? Bueno, en temas de reconstrucción estamos hablando de números iniciales que podrían superar los 1.500 millones de dólares, que para países como Guatemala estamos hablando pues con un PIB de arriba de 100,000 millones de dólares, 1.500 millones de dólares, una cantidad importante que tenemos que afrontarla. El tema del empleo, Guatemala, diría yo que tal vez comparándonos con otros países, Guatemala es el país de la región con la menor deuda en relación al PIB. Apenas nos endeudamos menos del 2% del PIB también para afrontar el COVID y logramos estabilizar la economía.
Diría que en temas de empleo se están hablando de pérdidas de empleo por el COVID. Ahora no tenemos dimensionado qué puede causar el tema de ETA, de tal vez entre 200,000, 250,000 empleos que se perdieron, los cuales también ya están regresando ahora que está recuperando la economía. Parte de los programas que hizo el gobierno para enfrentar la pandemia fue un fondo de protección al empleo, en donde a las personas que eran despedidas, pues para que no fueran despedidas, el gobierno les daba una ayuda económica, lo cual diría yo que mitigó mucho la pérdida de empleo formal. El ETA lo que está dejando son pérdidas en su mayoría en el sector informal, porque Guatemala es un país eminentemente agrícola, una agricultura en muchos casos de subsistencia, en donde se perdieron totalmente los cultivos. Eso pues hay que apoyarlos, hay que dar semillas, hay que dar equipos de riego, fortalecimiento de suelos, y ahí es donde digo yo que el presupuesto que se pueda reaprobar el próximo año o modificar del que tenemos, ya va a poder incluir ciertos rubros que tal vez no estaban, seguramente no estaban contemplados en el anterior, ya que no había venido todavía esta tormenta que vino a causar tanto daño. Ministro, los empresarios tienen que echar el hombro también, el sector privado. ¿Qué necesita de ellos? ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo la describen? Yo diría que la relación ha sido excelente. Uno, porque yo vengo también de 20 años de la banca, diría, en el sector privado. Tuve la oportunidad también de ser diputado, entonces conozco un poquito lo que está pasando en el Congreso y fui consultor también del BID y el Banco Mundial. Entonces ahora pues diría que esto ha sido bien valorado por el sector privado. Inclusive ahora a nosotros nos entregaron una consultoría que pagó el sector privado de la empresa McKinsey, que es una consultoría de alto nivel que ya la tenemos terminada. Sabemos nosotros a qué sectores nos tenemos que enfocar, aprovechando la ruptura de cadenas de suministro entre Estados Unidos y países, diría yo, principalmente del Oriente. Y diría que tenemos un potencial tremendo en donde lo que queremos nosotros es replicar tal vez parte de lo que hizo Costa Rica hace 25 años con Intel. Las inversiones no van a venir aquí en la mesa tomando un café, hay que salirlas a buscar, hay que generar las iniciativas en el Congreso que generen esa certeza jurídica que necesita el país, fortalecer un poco el tema también de la recaudación, el tema de que haya certeza de cómo se recauda, devolución de crédito fiscal, etcétera. Pero la estrategia ahora es, ya saliendo de la pandemia, entrar a una fase de reactivación y reconstrucción. Pero sí tenemos una ruta bastante clara en la que el sector privado, y yo lo he dicho siempre, es mi forma de pensar. Nosotros somos, si esto fuera un partido de voleibol, nosotros armamos, pero es el sector privado el que remata. En este caso, la riqueza y el empleo lo va a generar el sector privado. Nosotros simplemente como gobierno tenemos que ser más eficientes y generar ese marco jurídico y legal para que las empresas puedan en el sector privado generar lo que necesita el país para volverse un país pues claramente más próspero. Déjeme cubrir dos temas para cerrar esta conversación. El primero, y son amplios, el tema de la inmigración. El lado de las remesas es una parte, pero antes de hablar de las remesas, déjeme preguntarle, la administración Trump los ha obligado a mantener a los migrantes en territorio guatemalteco. Usted lo sabe, la autoridad se ha tenido que hacer cargo. Viene una nueva administración con Joe Biden. ¿Eso les cuesta a ustedes? ¿Eso va a cambiar? ¿Cuál es su apuesta en relación con este factor y lo que es la responsabilidad fiscal que les impone? Bueno, el tema de migración, creo que Estados Unidos, desde el inicio de la administración de Trump, cuando se habló de un muro para detener la migración, pues creo que nos dimos cuenta que los muros que se tienen que hacer son económicos y no físicos. Acá lo que se hizo fue hablar, yo personalmente fui a hablar, por ejemplo, con gente de DFC, que era lo que era OPIC antes, en donde estamos totalmente claros que la forma de evitar y reducir la migración es generar las fuentes de trabajo aquí en Guatemala. Guatemala, pues fuera de estas tormentas, es un país, no sé si tiene el gusto de conocer acá Guatemala, pero tenemos un clima de veras envidiable y la gente no tiene por qué irse de su familia y dejar este clima. Se hace porque va escapando de la falta de empleo que nosotros tenemos. Estados Unidos nos ha ofrecido, y eso sigue vigente todavía, una ayuda de hasta $1,000 millones al año para financiar al sector privado, para generar nosotros estas fuentes de empleo, que es lo que va a hacer que las personas de alguna forma no se vayan. Hemos tenido también nosotros bastante comunicación a través del canciller con Estados Unidos. No vemos realmente hasta el momento un cambio, diría, diametral en la estrategia de evitar la migración. Acá tenemos nosotros también un embajador de Estados Unidos nuevo, que lo tenemos aquí, el señor William Pop. Yo ya me reuní con él, una persona sumamente accesible.
y creo que entiende lo que estamos pasando. ¿Qué tenemos que hacer acá? Tenemos que evitar la migración como generando fuentes de empleo formales, no informales, porque la formalidad es cabalmente lo que nos va a dar ese ingreso tributario que necesita el país para, de la misma manera, devolverlo a la población en educación, salud y seguridad. ¿Cuesta mucho crear empleos a una empresa privada? ¿Les cuesta mucho? ¿Es oneroso? Yo creo que no. Guatemala es un país de veras que para invertir es excelente. O sea, tenemos la macroeconomía más sana de la región. Creo que tal vez si nos comparamos solo Paraguay, tal vez deben dar en niveles similares. Tenemos unas reservas de sobre 17,000 millones de dólares, que para Guatemala eso es sumamente importante, una banca sólida. Entonces, ¿hay dónde? ¿Qué es lo que pasa? Que sí necesitamos nosotros volvernos un modelo, un país mucho más exportador, cambiar esta balanza comercial que tenemos, inclusive el plan de gobierno del presidente Yamatei, eso dice, tenemos que volvernos un modelo exportador para salir de la agricultura de subsistencia, tenemos que invertir en capital humano para que estas personas que ahorita tenemos alrededor de 300 empresas que quieren venir acá y nos dicen, miren, un call center, por ejemplo, como pasó en República Dominicana o en Haití, miren, señor, necesito que la gente hable inglés. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues fortalecer que las personas salgan de esta agricultura de subsistencia y tengan trabajos mucho mejor remunerados. Preguntarle, usted sabe muy bien lo que está ocurriendo en Estados Unidos, las nuevas conversaciones, los contagios por un lado y todo el tema de las conversaciones de un nuevo estímulo. ¿Qué efecto tiene la ausencia de un estímulo en relación con las economías de las familias guatemaltecas que son receptoras de remesas hasta ahora? Creo que la ruta, nosotros tenemos, diría, perfectamente, no perfectamente, bien definido el tema de que el estímulo se dio por el periodo en donde se consideró necesario, que fueron entre 3 y 4 meses. Ahora nosotros los estímulos ya se dieron. Lo que estamos pasando nosotros ahora es tratar de no seguir con el modelo subsidiario, sino con el modelo de que las personas puedan generar ellos su propio empleo, su propia riqueza, por así decirlo, y que dejen de requerir el subsidio. Ahora lo que estamos haciendo es más un estímulo, no en tema de transferencias de dinero, por así decirlo, de regalar alimentos, aunque siempre hay programas existentes dentro del plan, pues dentro del presupuesto vigente, sino más fortalecerlos, por ejemplo, proveyéndoles un seguro escolar, que es algo que ha funcionado muy bien, seguros agrícolas, que es otro tema que estamos viendo, fortalecimiento de sueldos, líneas de crédito, fondos de garantía, para salir de la parte de estabilización, que eso ya se logró, que es lo que requirió este estímulo subsidiario, a temas de darle los recursos y las capacidades para que ellos puedan dejar de necesitar este subsidio. Pero me refería también a los trabajadores guatemaltecos que envían remesas a sus familiares en su país de origen. Como sabe, se ha detenido, se ha estacionado muchísimo la discusión en la negociación política en Washington en relación con otro paquete de apoyo, de alivio adicional. ¿Qué efecto está viendo usted o considera usted que va a tener en relación con el monto de llegada de remesas a las familias de Guatemala? Diría yo que las remesas, la tendencia sigue siendo para arriba. Es más, los últimos 2 o 3 meses han sido históricos en recepción de remesas. Y recordemos también que muchos de los hermanos guatemaltecos que están allá están fuera también, inclusive del empleo formal. Entonces, pues lógicamente, si vemos nosotros un incremento en las remesas, es también porque estamos viendo que las personas pues están trabajando nuevamente. No me animaría tal vez a dar una opinión muy certera con base a lo que está haciendo Estados Unidos con estos estímulos y la recepción de remesas, pero sí la línea que llevamos nosotros ahorita es una inercia, diría, importante, no solo en ingresos tributarios, en crecimiento económico, en comercio exterior, sino las remesas, pues claramente hemos visto que siguen para arriba. Preguntarle para cerrar, ministro, estos conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, todo el tema de la gota que derramó el vaso en una serie de factores que, bueno, pues han generado este hartazgo ciudadano, esta decepción ciudadana con legisladores, etcétera, en su país. ¿Cuánto le va a costar, cuánto le va a pesar a usted para reactivar la economía, para hacer las cosas y regresarlas a mejor lugar incluso que previo a la pandemia? Bueno, va a costar, creo yo, bastante trabajo, porque recordemos que ahorita en el caso del Ministerio de Finanzas ya habíamos hecho el ejercicio de presupuesto. Esto es algo que nos tomó desde el mes de julio, donde tuvimos nosotros pues muchísimas reuniones, todo fue público, todo fue abierto, se escuchó a todos los sectores, y ahora este mes tenemos que rehacer otra vez básicamente el proceso para poder llegar nosotros y proporcionar al Congreso, porque recordemos que no es el Ejecutivo el que modifica, sino es el Congreso, y sí tenemos que hacer esa labor de socialización con el Congreso. La ventaja
y eso, pues, quienes, pues, en mi caso particular, que llevo algunos años, pues, por así decirlo, en este mundillo, sí es importante saber que la relación con el sector privado, la relación con el Ejecutivo y la buena relación con el Legislativo, creo yo que nos va a llevar a muy buenos términos en tener un presupuesto mejor. O sea, yo creo que esto es un parteaguas donde cosas tal vez que se venían haciendo históricamente, que generaban desgaste, ahora es el momento de poderlas nosotros cambiar, porque no es lo mismo ir solo como ejecutivo al Congreso que ir acompañado, diría yo abiertamente, de diferentes sectores universitarios, tanques de pensamientos y diferentes instancias de sociedad civil. Repito, yo creo que ahora fueron un par de semanas difíciles, creo que todo está ya un poquito más nivelado y creo que lo que es importante es comunicar la buena disposición del Ejecutivo, la buena disposición del Legislativo y ese acercamiento con el sector privado para que nosotros el otro año pues claramente tengamos nuevamente una herramienta presupuestaria más adecuada a lo que nos espera. Déjeme aquí un mensaje a los ciudadanos de su país. ¿Cómo les convence? Que escuchó el mensaje, que es sensible a lo que son las prioridades del país y que lo que usted decide y proponga en particular, lo que se proponga y después, bueno, el Congreso, como ya lo dijo, ya lo describió, pero ¿cómo les asegura o les garantiza que esta es una visión de país que es la que ellos están pidiendo y no un conjunto de propuestas que indicarían intereses creados? ¿Qué mensaje les da a los ciudadanos? Bueno, yo les diría que el mensaje, y este también viene una instrucción del mismo presidente de la República, todo el gabinete de ministros, es uno, que tengan la confianza que se esté haciendo un esfuerzo de verdad tremendo, uno para poder mitigar la crisis y la vulnerabilidad de muchas personas que están todavía en estos momentos en sus casas inundadas, sin comida. Se está haciendo, hemos entregado más de 3 millones de libras de comidas, de comida de raciones, pero les diría yo, uno, que escuchen la comunicación oficial. Aquí la comunicación, estamos claros que ha sido una debilidad. La comunicación genera buena percepción y la percepción genera la realidad en ese orden. Si no comunicamos acertadamente, la percepción no es la correcta y la realidad tampoco. Les diría yo que solo no se dejen llevar, el país va bien, la macroeconomía va bien, la economía interna va bien, todo va para arriba. No podemos obviar todo lo que ha pasado, no podemos obviar la necesidad de las personas, pero que tengan la certeza que todos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. De veras, estar en estos puestos no es un tema de estar aquí por el sueldo, de verdad. O sea, uno preferiría estar tal vez del otro lado de la moneda. Los que estamos acá es porque queremos servir al país, porque sabemos que podemos aportar, pero sí necesitamos la confianza de la gente y estamos conscientes que para tener esa confianza se va a dar con resultados. O sea, no con palabras, ni con entrevistas, ni con promesas, sino con resultados. Y eso es lo que esperamos hacer y esperamos que el Congreso de la República, en este caso, también vaya de la mano con nosotros para poder tener un ejercicio, repito, presupuestario que se acomode a las necesidades que tiene el país. Pues por el bien y el progreso de la sociedad guatemalteca y de todo un país, es que le deseamos éxitos en sus objetivos y le agradecemos este tiempo y estos datos, estas informaciones que ya nos ha compartido, ministro. Pues muchas gracias, estamos a la orden. Ahí sí que un WhatsApp de distancia, cuando se les ofrezca mayor información de cualquier tipo, ya sabe que estamos a la orden. Álvaro González Vichy, el ministro de Finanzas de Guatemala.